Bueno, en este momento nos encontramos en el territorio del barrio El Pañuelito, también otro barrio ubicado en los cerros nororientales de la localidad de Usaquén. Se encuentra con nosotros la señora Elena Ortiz, una persona que también desde muy joven llegó a este territorio. Buenos días, señora Elena. Recuérdenos Bueno, sus nombres. buenos días, don Ernesto. ¿Cómo le va? Muy bien. Mi nombre es María Elena Ortiz. Sí, señor. Nací en Venta Quemada, Boyacá. Nació en Venta Quemada, la linda tierrita de Boyacá. Sí, Muy sí, bonitos. señor. Em, y luego me trajeron mis papás para acá. ¿En qué año llegaron a este sector? Pues nosotros vivimos en Chapinero y luego nos vinimos para acá. ¿Cómo en qué año llegó a este sector? No me acuerdo. ¿Ya qué edad tendría cuando llegó usted a este sector? Yo creo que tendría como unos 6 años. 6 años, llegó muy joven al barrio. Estamos hablando de que llegó como en los años 60, 62 Sí. aproximadamente. Mm. Bueno, señora, ¿usted qué recuerda de ese territorio cuando llegó acá? Que habían muchas viviendas, ¿cuántos barrios existían en Em, ese entonces acá? pues en ese entonces no había muchas viviendas. En ese entonces la carretera no era pavimentada. Em, Nosotros teníamos que cargar el agua de la quebrada. Había un pocito y nosotros traíamos el agua ¿Y, de ahí. y recuerda el Y nombre de la quebrada? eso no tenía nombre. Que en los planos de Usaquén se ha visto que hay una quebrada que se llama la quebrada de Trujillo. No recuerda el nombre de la No, quebrada, no. perfecto. Pero sí, esa es una quebrada Sé, que sé que nos tocaba que ir a cargar el agua, eso sí lo tiene bien pero, claro. pero ¿Y nada cómo le más. iban esas cargadas de agua? ¿Cómo cargaban el agua? Bien, bien, en vasijas. Nosotros íbamos a un pocito y recogíamos el agua y, y de paso nos echábamos una columpiadita en los pinos. En los pinos. ¿Cómo hacían esos columpios? ¿Con lazos, con sogas, No, con las matas, con los con las bejucos? matas sí, en sí. Ah, en las mismas Y matas se sí, soportaban y se columpiaban. y a lavar también fuimos a la quebrada. Ah, usted también hizo parte de ese grupo de las Sí, señoras que iban a claro, lavar. claro, claro, sí. Nosotros nos tocaba ir a lavar a la quebrada y, y por allá nos la pasábamos todo el día. Bien, ¿y cómo era el tema de lavar en la quebrada? ¿Qué existía en la quebrada? ¿Cómo era el tema para llegar allá o cómo se repartían turnos? Porque tengo entendido que hay muchas familias que iban a lavar. Sí, anteriormente las personas se adueñaban del lavadero. Ah, se adueñaban Sí, y eso era difícil para que lo dejaran a uno. Tenía que madrugar a, a a- coger el lavadero. a coger turno para A poder coger, hacer su lavado. sí, ¿Y cuántos días a la semana iba a lavar? pues generalmente íbamos 2 veces a la semana. 2 veces a la semana. ¿Y cómo era ese día de lavado? Bueno, tenían que madrugar a separar Sí, turno. sí, pues a veces la gente se agarraba por el lavadero, pero de todas maneras ahí lavaban. Tenían sus discusiones. Sí, Ya. ¿Y en qué llevaban su ropa para lavadero y en qué la traían de lavadero para la casa? en, en baldes, En los en baldes. baldes se traía la ropa. Y cuando la extendíamos para que le diera el solecito, entonces quedaba más blanquita. Ah, muy bien. Sí. Bueno, ¿qué otras cosas recuerda de esa Em, quebrada, de esa lavada, esa cargada de agua? pues la verdad, em, de eso no recuerdo nada más. Me acuerdo que era la carretera, era sin pavimentar. ¿Cuál era la carretera que existía en ese entonces? Esta y esta,
Habían dos vías de acceso al Sí, sector y era sin pavimentar. sí, Y será sin, bueno, sin y pavimentar. para ir a tomar transporte para Usaquén o para salir del sector, ¿dónde tomaban el transporte? Y íbamos a pie ¿Hasta dónde iban a pie? a Usaquén. Hasta Usaquén. Pero ¿Mm? cuando iban, ustedes iban a Bogotá en ese entonces, porque Usaquén tengo entendido que en un momento era un municipio, y cómo se transportaban de Usaquén a otro sector fuera de Usaquén. Mm, Pues En la séptima, ¿existía la séptima? sí, ya existía la séptima. Esa era la vía principal que entraba a Sí, Bogotá, que venía de Tunja, ¿cierto? sí, pero pues la verdad, nosotros nos transportábamos, creo que en bus. ¿Recuerda qué empresas de transporte existían por Ah, esa no, época acá? Ni no, idea. Perfecto. hasta allá no llega mi memoria. Ya no recuerdo esa parte. Bueno, señora Elena, Mm, dentro de todo ese trabajo que se desarrollaba en este sector y dentro de ese progreso del barrio, bueno, usted me decía al comienzo que eran muy pocas las viviendas, por consiguiente en esa época solo existía algún barrio o apenas un principio de sí, asentamientos. eso eran muy poquitas casas. Campamentos, inclusive arriba habían campamentos que eran se hacían con lata y el piso era en tierra. Sí, Y más arriba eran las canteras, que en ese tiempo explotaban las piedras para construir los edificios. Entonces había volquetas que transportaban las piedras. También había máquinas, ¿qué máquinas tipo de máquinas trituradoras? trituradoras. Y en esas máquinas trabajaba mucha gente. De todo ese personal que trabajaba acá, ¿usted recuerda dónde vivían, dónde habitaban estas personas que estaban en el trabajo de canteras? En los campamentos, Es decir, estaban asentados en estos campamentos, sí, ellos tenían su lugar de residencia en los sí, campamentos. sí, ellos tenían sus campamentos y las canteras eran cerquita. Les quedaba fácil Mm, llegar a su sitio de trabajo. Sí. ¿Cómo cuántas canteras o cómo manejaban? ¿Su merced recuerda algo de cómo manejaban esas canteras? Eh, Mi papá eh, estuvo a cargo de una cantera, era arriba, pero había como dos y allá al otro lado habían como tres, Tres frentes de trabajo, sí, tres tres entes canteras. de trabajo. Y de eso era de manera permanente todos los días, trabajan Ah, de todo, lunes a viernes, o todo, perdóneme, de lunes a viernes, a sábado, hasta los sábados trabajaban. trabajan los sábados. Mm, Y me decía al comienzo que todo ese material lo transportaban en volquetas. Sí, todo ese material los transportaban en volquetas, inclusive para las máquinas trituradoras también transportaban el material de las canteras y lo traían para las máquinas para molerlo. Triturarlo, Sí, sacar el material que dicen mm, que es material de primera, sí, material. Sí, bueno, señora Elena, muy interesante todo este tema de las canteras, que ya tendremos la oportunidad de hablar con quienes laboraron en cantera para ver sí. cómo era su día a día. Pero muy interesante su narrativa de la forma en que cargaban agua, de la forma en que iban a su lavadero y de tomar turnos, que eso creo que no cambia, que tomaron un turno y después llega, no falta la persona que quiera adelantarse al turno y se vienen las discusiones. Aparte de eso, ¿usted recuerda cuando llegó acá qué negocios o qué sitios de interés que aún se conserven y que de pronto que hayan sido declarados patrimonio de este sector? Eran muy poquitos los negocios que habían en ese tiempo. Eran muy poquitos los negocios y nos tocaba ir como hasta Usaquén a comprar. Hacer las compras, hacer el Sí, mercado, lo que se mm, decía en su momento, ir a hacer mercado, o ¿sí? a la plaza de San Cristóbal. Ya existía la Plaza de San Cristóbal, o Pues eso ya fue mucho después. mucho después, sí. Muy bien. ¿Y qué negocios o qué sitios interesantes de acá, de este territorio,
usted recuerda con mucha emoción o que le llame la atención? Pues ¿A qué parte iba a estudiar usted? a Usaquén, A a Usaquén. Usaquén, Usaquén tenía su y, escuela. y se nos hacía tarde y era caiga y levante y las rodillas Todas peladas y de peladas. todo, Ya sea estudiar. y así estudiar. Ni modo de quejarse. Sí, no modo de quedarnos porque de todas maneras nos tocaba estudiar. Perfecto. Yo estudiaba en la escuela de Usaquén. ¿Usted recuerda que haya existido por acá alguna empresa, algún sitio donde había algún empleo? No, en ese tiempo no había nada, solamente las canteras Las para trabajar. canteras. ¿Usted recuerda cuántos propietarios eran dueños de estos territorios? Porque Pues yo me acuerdo que don Israel Malpica era uno de ellos. sí, eh, em, don, don Malaver, la familia Malaver. ¿Qué otra sí, familia recuerda de esa época? em, don Alfredo, ¿Alfredo qué? No, Alfredo Forero, Alfredo Forero, don Rocha, don la Chucho Rocha. familia Rocha, sí. Mm. Hay una parroquia, hubo una escuela, hoy en día un jardín Ah, infantil. sí. ¿Quiénes eran los dueños de esos predios? La escuelita que todos iban a estudiar era abajo donde hoy es la sala cuna o donde es el Sí, jardín. sí. Ahí era la escuela y después fundaron el colegio y entonces pues la gente iba al colegio, se Termina matriculaba para estudiar su su bachillerato. bachillerato. Es decir, la primaria se hacía en el colegio que Es estaba acá, la en la escuela, escuela, era una escuela, ¿cierto? en la escuela. En la Quinta, donde hoy en día funciona un jardín infantil. Y luego iban Sí, a la Fundación Ana sí. Restrepo del Corral. Aparte de ese colegio y aparte de esa escuela, está la parroquia, está el salón comunal. ¿Esos predios de quién eran, de qué familia? No, no, ¿No recuerda? eso no recuerdo. Me acuerdo que íbamos a misa em, donde es la sala cuna, hoy Sí, día nos daban la misa ahí, una capillita muy en la pequeña, capillita, que sí. inclusive esa estructura aún Sí, está y sí, se aún mantiene. figura. La tienen Así, como una bodega, como un mm, depósito del jardín, ¿cierto? sí, ¿Esa fue la primera capilla? sí, esa fue la primera capilla que nosotros tuvimos y, y después pues ya vinieron párrocos y ayudaron A construir a la construir la capilla que capilla. tenía con teja de ternit y con varas, ¿verdad? Que fue la capilla grande. Y después vino la construcción del templo, Sí. ¿cierto? ¿Qué recuerda usted de esa época cuando empezaron a construir la capilla? ¿Qué hacía la comunidad? ¿La comunidad aportaba, apoyaba a la parroquia? Nosotros íbamos y trabajábamos. Trabajábamos amarrando el hierro y todo eso. Ustedes colaboraron en la Sí, construcción de colaborábamos en esa la parroquia, construcción y de esa y capilla. los canteros también colaboraban y las piedras, porque la parroquia está hecha con piedras de la cantera. De la misma cantera. Sí, Y de por sí que hoy en día estaba sí, mirando la hermosura de templo, sí, todo en claro, piedra, es muy sí. cierto. Y todo trabajo de Entonces, comunidad. sí, todo era en trabajo de comunidad. Muy bien, señora Elena. Anteriormente la gente era muy colaboradora, pero todo eso se ha acabado. Sí, usted ve su Sí, percepción es de que ya no hay esa misma unión, todo esa eso se ha misma acabado. solidaridad. Todo eso se ha acabado, ya la misma colaboración no la hay. Cada uno tira por su lado. ¿Y usted qué cree por qué ha sucedido esa falta de colaboración? Pues yo no sé, a medida que fue creciendo el barrio, se desunieron. Ya es decir, ¿cuántos barrios hay en este momento, en este sector? ¿Lo recuerda? Pues La Esperanza, Sí,
Unicerros, Bellavista, Sí, 3. Delicias Altas Sí, y Delicias del Carmen, que es el primer barrio. el primer barrio. Y le falta un barrio muy importante. ¿Su merced en qué barrio me dijo que Unicerros. vive? ¿Su merced en qué barrio me dijo que vive? Ah, en el En el Pañuelito. Pañolito. A su comunidad la va a linchar. Bueno, eso es normal en Sí, medio de estas claro. emociones, de esta entrevista y del nerviosismo que da estar Sí, frente a estas cámaras. y Pero me alegra, señora Elena, a que eso de todas maneras se le olvida a uno muchas cosas. se pasan, se pasan. Sí, porque Sí. además son más de 60 años y Mm. pues de todas maneras ya viene el progreso, se ve cómo se desarrollaron estos sectores y lo hermoso y lo tranquilo que es el sector. Entonces, todo eso me imagino que la llena de emoción y la hace Claro, que olvide algunas partes de esa sí, historia. claro, claro, de Bueno, todas señora maneras. Elena, de verdad que ha sido un grato haber encontrado a una persona de la época en que empezaron a construir estos sectores y que esto hace parte de esa historia patrimonial de nuestros cerros nororientales. Muchas gracias, señora Elena. No sé si quiere dejarle un mensaje a Eh, todas estas nuevas generaciones y a la comunidad en general. pues la verdad es que vivamos unidos, que no nos apartemos mucho de la comunidad, porque últimamente cada uno tira para su lado. Se nota un poco la falta de Sí, participación y eso sí que es importante, por lo menos se nota en las asambleas de juntas de acción comunal, sí, donde ya no es esa afluencia que se tenía hace unos 10 años atrás, 8 años atrás, ya hoy en día, y no es solamente en este rincón, se queda uno mirando a lo largo de la localidad que esa baja participación es muy frecuente y no solamente en este sector de la localidad de Usaquén, sino a nivel de la ciudad de Bogotá. He estado en algunas reuniones por allá en algunos municipios que he tenido la oportunidad de llegar a asambleas y encuentro que la asistencia también es muy baja. Entonces, señora Elena, de verdad que muchas gracias y la felicitamos por esa casa hermosa que tiene, por ese trabajo que hicieron en comunidad muchas hace gracias. muchos años, Sí, que ese trabajo ojalá que continúe, que un llamado a los jóvenes para que se empoderen de nuestros sí, territorios, para que cuiden toda esta historia patrimonial y todo ese esfuerzo y ese trabajo que ustedes han adelantado por muchos años en este territorio. Muchas gracias, señora Elena. gracias, don Ernesto, que esté muy bien. Ha sido un gusto pasar por las pantallas. Se hará famosa, señora Elena. Muy amable, gracias.